Mensajes positivos. En el Evangelio de la Misa de hoy, Mateo 11, 20 al 24, vamos a ver el peligro de la indiferencia y el llamado a la coherencia. Dice el texto. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía, ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubierta de sayal y de ceniza. Yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hacia el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Primer punto, el peligro de la indiferencia. Este pasaje del Evangelio de Mateo puede resultarnos impactante a primera vista. Estamos acostumbrados a la imagen de un Jesús compasivo, paciente, misericordioso. Sin embargo, aquí lo encontramos pronunciando palabras duras, reproches directos a ciudades específicas, Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm. ¿Por qué ese tono tan severo? La respuesta no está en el enojo caprichoso, sino en el dolor del amor rechazado. Esas ciudades no eran lugares extraños para Jesús, eran su hogar, los escenarios principales de su ministerio público. En Cafarnaúm vivía, en Betsaida reclutó a varios de sus discípulos. Ahí la gente vio a los ciegos ver, a los paralíticos caminar y escuchó la buena nueva directamente de la boca del Hijo de Dios. Tuvieron el privilegio de la cercanía y aún así respondieron con la indiferencia. Jesús menciona a Tiro, Sidón y Sodoma, ciudades que en el Antiguo Testamento eran sinónimos de paganismo y pecado extremo, y lanza una advertencia tremenda. Si en ellas se hubieran realizado estos milagros, se habrían convertido. El verdadero pecado de Corosaín y Cafarnaúm no fue una maldad espectacular o activa, sino algo más sutil y peligroso. La parálisis espiritual nacida de la costumbre. Hay más gente en el infierno por apática, por floja, por indolente, que por mala, Cuidado con el peligro de la indiferencia. Punto 2. La trampa de la costumbre espiritual. Traigamos ese texto a nuestra vida hoy. Nosotros somos en muchos sentidos los habitantes de esa Cafarnaúm actual. Hemos recibido la fe tal vez desde niños, tenemos acceso a la palabra de Dios, a los sacramentos y a comunidades de fe. Hemos presenciado milagros silenciosos en nuestras vidas, una enfermedad superada, una crisis familiar resuelta, la paz en medio de la tormenta o simplemente el milagro cotidiano de despertar cada mañana. El peligro que Jesús nos señala es el de acostumbrarnos a la gracia. Cuando la gracia se vuelve paisaje, dejamos de verla, nos convertimos en espectadores de las acciones de Dios, pero no permitimos que transforme nuestro corazón. Asistimos a la iglesia, escuchamos el evangelio, pero seguimos siendo exactamente las mismas personas. Lo que les he dicho, las piedras del río que pueden estar mojadas por fuera y secas, muy secas por dentro. La reprensión de Jesús no es una condena anticipada, sino un grito de alerta. Nos está diciendo, ¡hey! ¡Reacciona! Te he dado mucho, he estado cerca de ti. No desprecie la oportunidad de cambiar tu vida. A mayor luz recibida, mayor es la responsabilidad de caminar conforme a esa luz. Los dones recibidos se tienen que convertir en frutos. Y recuerda, al que más se le da, más se le va a pedir. Punto tercero. La conversión no es emoción, sino transformación. Los milagros de Jesús no eran espectáculos de magia para entretener a la multitud, no eran el pan y circo del mundo romano. Eran signos del reino de Dios que exigían una respuesta, la conversión, la metanoia, que significa un cambio de mente, de dirección, de corazón. A veces pensamos que la conversión es para los grandes pecadores, para aquellos que están lejos de Dios. Pero este evangelio nos demuestra que quienes más necesitan convertirse son los que están
cerca, los que creen que ya están a salvo por el simple hecho de pertenecer a una religión. La verdadera conversión se nota en la capacidad de pedir perdón, en la justicia con el prójimo, en la caridad sin dobles intenciones, en desinstalarnos de nuestra comodidad. Dios respeta tanto nuestra libertad que está dispuesto a aceptar nuestro no. Pero ese texto nos recuerda que nuestras pequeñas decisiones tienen consecuencias eternas. No podemos presentarnos ante Dios con las manos vacías si se nos dieron todas las herramientas para llenarlas de amor. Dios nos pide en la mano derecha lo que ya previamente nos dio en la mano izquierda. ¿Recuerdan el cuento del gigante egoísta? Un gigante tenía un jardín muy hermoso que nadie se acercaba por miedo. Resulta que el gigante hizo un viaje muy largo y en ese tiempo que él no estuvo, los niños empezaron a ir y se acostumbraron a jugar ahí. Cuando el gigante regresa, ve a los niños y los corre. Y entonces construye una gran cerca alrededor de su jardín y pone un letrero inmenso: prohibido pasar. Pero cuando el jardín se queda solo, empieza a llenarse de frío y empieza a llenarse de nieve y se hace un invierno permanente. Mientras que alrededor todo estaba lleno de vida, el jardín del gigante estaba congelado. Él no se explicaba por qué sucedía esto. No se lo explicaba. Era incapaz de entender que era su propio egoísmo lo que había provocado esa situación. Pero un día sucede un milagro. Se hace una grieta en el muro y unos niños se atrevieron a pasar. Y donde los niños se atrevieron a jugar, regresó la primavera. El gigante contempló eso admirado y no hizo nada. Al rato fueron entrando más niños y conforme entraban niños, se iba ampliando el espacio donde estaba presente la primavera. Y todo se fue llenando otra vez de vida. Y el gigante no salía, los dejaba. Pero vio que una parte del jardín seguía llena de nieve. Y entonces contempló que había un niño pequeño que trataba de subirse a un árbol y no podía. Y entonces salió, y al salir todos los niños corrieron, menos ese niño que por esa espalda no lo veía. Y al acercarse, el gigante con mucho cuidado lo tomó y lo levantó y lo puso en lo alto del árbol al que se quería subir. De inmediato, todo se llenó otra vez de primavera y los niños regresaron. Y el gigante trajo un gran mazo y derribó toda su muralla y volvió a tener un hermoso jardín, ahora compartido con los niños. La indiferencia, la apatía, la flojera para las cosas de Dios, el cerrarnos al prójimo, hacen que nuestro corazón también tenga un invierno duro, frío. Y Dios muchas veces trata de hacer grietas y trata de meter gente que es la que nos provoca alegría. Y muchas veces somos tan duros que volvemos a reparar las grietas. Ojalá que nosotros como el gigante tengamos esa sensibilidad de captar la presencia de Dios en la gente que nos rodea, de captar los milagros que Dios provoca a nuestro alrededor y que estemos dispuestos a permitir que fluya su gracia en nuestra vida. Tarea, tarea, tarea. Primero, el examen de los milagros cotidianos. Cada noche antes de dormir, toma 5 minutos en silencio. Escribe y repasa mentalmente las bendiciones específicas que Dios te ha concedido en el día. Trata de valorar tu vida, tu salud, el cariño de tu familia, de los amigos. El mundo con tanta soledad valora esos milagros cotidianos que gozas. Anota también lo extraordinario de un gesto amable de alguien inesperado, tu comida favorita en la mesa, salir ileso de un peligro, la paciencia que tuviste en un momento difícil, etc. El paso a la acción. Una vez identificado el paso de Dios por tu vida, pregúntate, ¿cómo voy a corresponder a este amor? Elige una acción concreta. Pedir una disculpa que tienes pendiente, dejar de quejarte por algo, ayudar a alguien que lo necesite, gastarle más tiempo de tu día a la oración, a la lectura y meditación de la palabra, como muestra de un cambio en tu vida. Oración final. Señor Jesús, hoy tu palabra resuena como una campana que despierta mi alma. Te pido perdón por las veces que me he vuelto indiferente a tus milagros, por las bendiciones que he recibido y que he dado por sentadas, y por la comodidad espiritual que me impide cambiar. No permitas, Señor, que me acostumbre a tu presencia. Sana la ceguera de mi corazón para que pueda reconocerte en lo cotidiano. Y dame la valentía de transformar mi vida según tu voluntad. Que los dones que me has dado se conviertan en frutos de amor, justicia y paz. Mensajes positivos.